Los términos hebreo, israelita, judío, israelí, semita, sionista, son términos que mucha gente utiliza mal, porque no los conoce lo suficiente, e incluso muchos los utilizan de manera indistinta, lo cual también es un error, bastante grave, incluso. Lo que vamos a hacer en este vídeo es intentar explicar cada uno de estos términos desde el punto de vista histórico, para poder entenderlos de una forma más precisa, y para poder comenzar a intentar, por lo menos, que la gente los comience a utilizar de la manera correcta. El término hebreo, los hebreos, son un antiguo pueblo que, según la historia bíblica, descienden del primer patriarca del pueblo de Israel y del actual pueblo judío, que es el patriarca Abraham. El motivo por el cual los descendientes de Abraham en la Biblia son llamados hebreos es doble. Primero, porque Abraham desciende del linaje de un personaje bíblico anterior a él que se llamaba Eber, de ahí viene el término en hebreo Ibrí, descendiente de Eber. Y segundo, porque Aibrí, en hebreo, el hebreo, significa el que viene del otro lado, el que viene me'ever, el que viene de allá. Y esto hace clara alusión y referencia al traslado de Abraham Avinu, al traslado del patriarca Abraham, desde la región de Mesopotamia a la tierra de Canaán. Es decir, el término los hebreos o hebreo podría ser un término que hoy en día significaría algo así como refugiado, extranjero o foráneo, venido de una tierra que no es la tierra en la cual habita, porque viene de otro lugar. Tanto desde el punto de vista físico, viene de Mesopotamia, como quizás también desde el punto de vista ideológico. Recordemos que Abraham abandona el politeísmo para comenzar un nuevo legado cultural en la tierra, que es el legado del monoteísmo. Y por tanto, venir del otro lado puede querer significar o que viene de Mesopotamia, o que viene de antiguas tradiciones. Y por tanto, a partir de ese momento, los descendientes de Abraham van a ser llamados los hebreos. Y a partir de ese momento, el término hebreo también pasó a significar el idioma hablado tanto por Abraham como por sus descendientes, que es también hoy en día el idioma nacional y cultural del pueblo de Israel. Que desde el punto de vista histórico, en realidad el hebreo hoy en día sabemos que era uno de los tantos idiomas que convivían en la región de Canaán. Según el relato bíblico, Abraham tiene un hijo llamado Isaac, e Isaac tiene otro hijo llamado Jacob. Jacob eventualmente se le va a cambiar su nombre a Israel, y él va a tener también al mismo tiempo 12 hijos. Estos 12 hijos van a conformar familias, y esas familias van a constituirse más adelante en tribus. Como son las familias descendientes de Israel, esas tribus, con el paso del tiempo, van a ser conocidas como las tribus de Israel. Y como son 12, son las 12 tribus de Israel, haciendo Israel referencia al nieto de Abraham, Jacob, de quien descienden esas 12 tribus. Lo que significa que a partir de este momento, los hijos de Israel, que son los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, van a ser también conocidas como los israelitas. ¿Por qué? Porque descienden de Jacob, que se llama Israel, pero también siguen llamándose hebreos, porque descienden también de Abraham, que es el abuelo de Jacob, y además porque el idioma que ellos hablan es el hebreo. Y por tanto, a partir de este momento son tanto hebreos como israelitas. Ahora viene a explicar lo que significa judío, que es el más difícil de todos. Una de las 12 tribus de Israel es la tribu de Judá, porque Judá, o en hebreo Yehudá, fue uno de los 12 hijos de Israel, es decir, de Jacob. Y aquí es donde comienza la confusión. ¿Por qué? Mucha gente está convencida de que los actuales judíos nos llamamos judíos porque descendemos de la tribu de Judá. En el pueblo de Israel había 12 tribus, una de ellas era la tribu de Judá, y como el término judío sí es verdad que etimológicamente proviene en su origen de la tribu de Judá, muchísima gente, demasiada incluso diría yo, está convencida de que los actuales judíos somos los descendientes de la tribu de Judá. Pero esto es un error, y ahora voy a explicar por qué y de dónde surge.
Sí es cierto que etimológicamente el término judío proviene de Judá, proviene de la tribu de Judá. Pero en realidad, hoy en día, los judíos somos descendientes tanto de la tribu de Judá como del resto de las demás tribus de Israel. Pero entonces surge la pregunta de por qué nos llamamos judíos en referencia a la tribu de Judá y no de otra manera. Según el relato bíblico, después del éxodo de Egipto, las 12 tribus de Israel, ya constituidas como el pueblo de Israel, israelitas, conquistan la tierra de Canaán y eventualmente van a conformar una monarquía unificada con las 12 tribus, con los reyes Saúl, David y Salomón. Tras la muerte de Salomón, el reino unificado de Israel se divide en dos. El reino del norte, que se va a llamar el reino de Israel, que agrupaba a la gran mayoría de tribus del norte, y el reino del sur, llamado el reino de Judá, porque la principal tribu que vivía en el sur era la tribu de Judá, aunque también vivía la tribu de Simeón y algunos levitas de la tribu de Leví. A finales del siglo VIII antes de la era común, el imperio asirio conquista el reino del norte, y el reino del norte desaparece. Según el relato bíblico, el rey de Asiria exilia a las 10 tribus del norte y se convierten en las 10 tribus perdidas de Israel. Sin embargo, leemos también en el relato bíblico que después de la conquista de Asiria del reino del norte, muchísimos refugiados de las tribus del norte, del reino de Israel, llegan al reino de Judá y se refugian en el reino de Judá. Sabemos hoy en día, gracias al relato bíblico y también gracias a los hallazgos arqueológicos, que por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, en ese periodo histórico, hace 2700 años, quintuplica su tamaño. Significa que muchísima gente del norte se refugia en el reino de Judá. Es decir, dentro del reino de Judá, en donde la mayor tribu era hasta ese momento la tribu de Judá, van a comenzar a vivir a partir de ese momento descendientes refugiados de las demás tribus, que se asimilan al reino de Judá y que por tanto cuando 100 años después el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el 586 a.C., conquista el reino de Judá y exilia a los súbditos de Judá a Babilonia, ellos ya son parte de ese reino y ya son parte de esa identidad del reino de Judá. Esos habitantes del reino de Judá, que son exiliados a Babilonia, después del exilio en Babilonia, en el periodo persa, logran regresar a la tierra de Israel y reconstruir el templo que había destruido Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Tanto los que se van exiliados de Judá como los que regresan, cuando regresan, comienzan a llamarse a sí mismos judíos. Es ahí cuando aparece por primera vez el término que hoy en día seguimos utilizando para hacer referencia a ese colectivo nacional, cultural y religioso que en el periodo persa regresa del exilio en Babilonia. Y por tanto, dentro de los actuales judíos hay tanto descendientes de la tribu de Judá como descendientes del resto de las demás tribus. Lo que significa que es un error común el considerar que los judíos actuales descendemos solamente de la tribu de Judá. Es incorrecto. Los judíos actuales descendemos de absolutamente todas las tribus de Israel. Lo que significa que los términos hebreo, israelita y judío en la actualidad son términos absolutamente sinónimos. Significan lo mismo. Dicho esto, hoy en día lo correcto es llamar a los descendientes del pueblo de Israel con el término de judíos. Porque si bien es cierto que también somos hebreos y si bien es cierto que también somos israelitas, tanto el término hebreo como el término israelita hoy en día son bastante anacrónicos y se utilizan sobre todo en contextos históricos o en contextos bíblicos. Lo correcto hoy en día es usar el término judío para referirse a cualquier descendiente del pueblo de Israel. Otra cosa que también es incorrecta, pero muy incorrecta, es utilizar, por ejemplo, el término israelita para referirse a los ciudadanos del actual Estado de Israel. Los ciudadanos del actual Estado de Israel
se llaman israelíes. ¿Y por qué es incorrecto? Porque, como ya acabamos de explicar, el término israelita hace referencia a los descendientes del pueblo de Israel. Y en cambio, en el moderno Estado de Israel hay judíos, es decir, israelitas, que somos aproximadamente el 80% de la población, pero también hay minorías, que son árabes, musulmanes o cristianos, que son drusos, que son circasianos, es decir, hay miembros de varios colectivos étnicos, nacionales y religiosos que, si viven aquí y son ciudadanos del Estado de Israel, son israelíes, no israelitas. Y por tanto, ojo con este error, que también es un error común. Israelí, habitante del moderno Estado de Israel, fundado el 14 de mayo del año 1948. Y hablando del Estado moderno de Israel, toca hablar también de lo que significa el término sionista. El Estado de Israel tiene una definición muy clara, que es un Estado judío y democrático. Judío no en el sentido religioso de la palabra, sino en el sentido nacional de la palabra. Es el Estado-nación del pueblo judío, porque hace 150 años surge un movimiento en Europa que lo que hace es promover el retorno del pueblo judío, ese colectivo nacional llamado pueblo judío, a su tierra ancestral, que es la tierra de Israel, para conformar su propio Estado-nación, conforme el derecho de autodeterminación de los pueblos sin Estado. ¿Quién es sionista? Sionista es todo aquel individuo, sea judío o no, que apoya la existencia del Estado de Israel. Cualquier persona que apoye que exista un Estado para el pueblo judío, así como existe un Estado para el pueblo francés y un Estado para el pueblo italiano y un Estado para el pueblo polaco, que exista un Estado para el pueblo judío, entendiendo judío no en términos religiosos, como digo, sino en términos de nación, independientemente de si están o no a favor de las políticas de turno de cada gobierno de turno. Eso no tiene nada que ver con el sionismo. Eso no tiene nada que ver con quién es sionista. Y por tanto, ¿quién es antisionista? Un antisionista es alguien que se opone a la misma existencia del Estado de Israel. Y por tanto, por definición, el antisionista es también antisemita. ¿Por qué? Porque el mismo derecho que ni siquiera se cuestiona para las demás naciones, que es el hecho de que tengan un Estado propio, se lo niega solamente a un pueblo, en este caso el pueblo judío. Por tanto, sionista es el que está a favor de la existencia del Estado de Israel. Antisionista es el que está en contra de la existencia del Estado de Israel y por tanto eso lo convierte también en antisemita. Y aquí es cuando vienen algunos y dicen, no, pero no es correcto decir antisemita porque los judíos no son el único pueblo semita. Por ejemplo, los palestinos y el resto de los árabes también son semitas. Respuesta: es correcto decir antisemita. ¿Por qué? Porque a pesar de que es verdad que el pueblo judío no es el único pueblo semita de Oriente Medio, hay y ha habido muchos pueblos semitas en la región, los antiguos cananeos, los antiguos habitantes de Ugarit, los antiguos fenicios, los antiguos arameos, los hebreos, todos eran parte de esa gran familia llamada la familia de los pueblos semitas. A pesar de que esto es verdad, el término antisemitismo, que se acuña en el siglo XIX, hace referencia única y exclusivamente al odio que los individuos no judíos le tienen a los individuos judíos. Y por tanto, sí es verdad que desde el punto de vista etimológico podría parecer que es un error. En realidad, el diccionario de todos los idiomas del mundo recoge el término antisemita o antisemitismo como exclusivo para el odio que se le tiene solamente a los judíos y no al resto de los pueblos semitas. Y por tanto el término es correcto. Para intentar no confundir, algunos ideólogos y algunos filósofos han propuesto cambiar el término a un término que sea un poco más preciso, como el término judeofobia o judeófobo. Pero es un término que no ha tenido mucho éxito y no se ha convertido en un término popular y por tanto se sigue utilizando el término histórico, que es el antisemita. Antisemitismo significa
odio o rechazo a los judíos, independientemente de que haya o haya habido más pueblos semitas en la región.